¿Y quién No vas a... canta en este momento? ¿Tú o yo? Es lo que te iba a decir, que si ibas a cantar, Susana, o no. No, caray, esperaba que tú lo hicieras. De hecho, Carla ya tampoco quiere cantar. A ver qué hacemos con eso. Creo que sí cantó para el de la siguiente semana, pero no me acuerdo. A ver, pues Ok. bienvenidos a White Paper 10. Hoy está Susana Sáenz aquí conmigo, reemplazando a Carla, que no sé exactamente dónde está, ¿eh? De hecho, o sea, esta Sí, semana es una semana complicada porque empiezan los reportes trimestrales y demás, y creo que sí. Carla tiene algunas juntas de consejo y andaba de viaje y no me ha dicho exactamente a dónde iba a ir. Normalmente anda en destinos muy exóticos. Creo que en esta ocasión no, pero por otro lado, pues tengo aquí el placer de tener aquí a Susana, que seguramente muchos de ustedes la conocen porque ha estado en muchos lados, empezando por el podcast diario de White Paper, ¿no? Que Susana grabas todos los días Sí. nuestro resumen diario. Sí, gracias por invitarme, René. Muy emocionada porque nunca había hecho el formato de las breves de White Paper 10 contigo. Lo había hecho con Carla o contigo, hemos grabado otras entrevistas, pero no había estado en White Paper 10 contigo. Entonces, qué honor. A ver qué tal. Vamos a ver cómo nos sale el de hoy, porque hay temas interesantes. Oye, Sí. ¿qué traes este año para White Paper? Ya llevas 3 años ya en White Paper, ¿cuánto? Algo Ya así, 3 ¿no? años en White Paper, el primer año solamente de hacer White Paper hoy y algunas historias de negocios que ya estaban escritas, y ya a partir del segundo año empezamos a hacer arquitectura de los negocios, eventos y otras cosas, pero este año no, muchísimas cosas que traemos. Traemos, aparte de nuevas temporadas de arquitectura de los negocios, también White Paper TV, que ya les hemos platicado algo de Oh. eso, les tenemos sorpresas, entrevistas con CFOs también, También este traemos otro programa que va a salir por ahí en algún momento del año, quizás otro sí. programa. En Exacto. fin, no, pues va a Muchas haber cosas. La cosas oficina también nueva, que de importantes. hecho veniste ayer y te fuiste luego, luego, oye. Sí, ayer, sabes que hace mucho que no iba a México ida y vuelta, pero hace años. Como Sí, que el formato de tener que ir ida y vuelta, o sea, hace sentido de repente, pero no me gusta y siento que es demasiado ineficiente. Pasas demasiado tiempo en los traslados entre un sí, lado u otro. O sea, de plano, en este caso, tenía que regresarme ya. Yo no entiendo porque hay muchísima gente que es lo que hace todo el tiempo, pero para mí siempre me funciona mejor ir al menos una noche y sacarle provecho más a los traslados, ¿no? de Pero acuerdo. bueno. Pero valió la pena, ¿no? Una buena entrevista por Una ahí buena que nos vas a entrevista que presentar. vamos a publicar en White Papers sí, en un par de semanas más o menos. Este año, en la feria de retail más importante del mundo, la que se organiza cada año en Nueva York, el CEO de Walmart, Doug McMillon, dijo que en el retail cada rol va a cambiar en gran medida por la implementación de AI, de inteligencia artificial, y sobre todo porque les permite quitar fricción de la operación diaria, desde la tienda hasta la parte de supply chain, pensando en que los equipos se puedan enfocar así en las decisiones que realmente tienen un impacto en las ventas, en el margen y en el servicio, ¿no? Nosotros en White Paper entendemos muy bien que la inteligencia artificial va a tener un impacto en muchas industrias y como señala Doug, pocas tienen un potencial de transformación tan grande como el retail. El reto, sin embargo, es pasar de declaraciones y teoría a resultados operativos y a un ROI concreto. En una industria como retail, esa transición no es cualquier cosa, ¿no? Por eso hace sentido ver la trayectoria de Arkham Technologies. Tienen 3 años en el mercado y Arkham a lo largo de este periodo no solamente ha construido una plataforma de datos y AI de primer nivel, sino que hoy es un socio estratégico de grandes retailers que están ya viendo resultados tangibles. Con casos de uso en producción, desde agentes de AI que monitorean promociones, mejoran el control operativo y planifican la demanda, Arkham combina tecnología y talento experto para ayudar a los retailers a incrementar márgenes y ganar eficiencia. La pregunta para los grandes retailers mexicanos ya no es si van a usar AI, sino qué objetivos van a acelerar este trimestre. Para saber cómo transformar tu empresa en una AI first, visita arkham.tech/white paper y agenda tu demo. Como quiera está la liga aquí en la descripción de este episodio. Pero bueno, vamos a Ok. empezar, Susana. Yo quiero empezar con esta nota que, de hecho, fíjate, descubrí a raíz de esta nota, porque la vi publicada en un periódico local de Texas, pero estaban citando un estudio que hizo la sucursal de la Fed en Dallas. Yo no Sí. sabía que eso existía. Entonces, de hecho, primero me metí a ver qué fregados es eso y resulta que la Fed tiene como, pues eso, como sucursales, tiene 12 sucursales regionales Ujú. en diferentes, pero es que no son el término no es sucursal, seguramente algo estoy diciendo mal aquí, pero tiene Sí, como que 12 unidades regionales en diferentes lugares, sí. una de las cuales está en Dallas, desde la cual se encargan, pues primero, dice algo así como
examinar a las instituciones financieras, ¿no? Que me imagino que las auditan o algo así y hacen temas de compliance relacionados con consumo y demás, pero también lo que hacen es investigación de temas económicos. Y de eso es de lo que quiero hablar ahora, porque publicaron un reporte bastante completo de cómo ha venido evolucionando el comercio de mexicanos en la frontera con Estados Unidos, particularmente en Texas, ¿no? O sea, la tradición que ha habido por décadas de mexicanos que cruzan para ir a comprar en Target y en Walmart y en donde sea, ¿no? Y cómo ha venido cambiando eso. Y traer algunos datos que me parecieron que vale la pena destacar. Fíjate, de entrada, el mercado del retail en la frontera de Texas, o sea, ellos están hablando de McAllen, del Paso, de Brownsville y de Laredo, esas cuatro ciudades juntas, en el 2023, desde el punto de vista de retail, registraron 48 mil millones de dólares de ingresos. ¿Es mucho o es poco? Nomás como contexto, pues es un poco más de lo que vende FEMSA en un año, ¿no? En esas cuatro ciudades, desde el punto de vista de retail, y dice que había venido creciendo a una tasa anual como de 2.2%. Pero de lo que se trata este reporte, o el principal finding, es cómo ha venido cayendo en los últimos años, cómo ha venido retrocediendo la actividad de clientes mexicanos que cruzan la frontera para comprar cosas para traérselas a México, ¿no? Ir de shopping al menos en términos de la frontera. Sí. Y como que destacan sobre todo el efecto que ha tenido en Laredo, como eso como que el más dramático, porque dice que los consumidores mexicanos en el pasado llegaron a representar hasta 45% del retail en Laredo. O sea, prácticamente la Muchísimo. mitad eran mexicanos que cruzaban a comprar cosas para traerse a México, ¿no? Pero esta cifra ha venido retrocediendo a lo largo de las últimas 2 décadas. Y en parte dicen, tiene que ver con que uno, que esto es bien chistoso porque no lo vemos así, pero dice el ingreso de los mexicanos en la frontera ha venido creciendo en los últimos años en comparación con el resto del país, y eso es exactamente al revés en Estados Unidos. O sea, los mexicanos que viven en la frontera ganan más que el resto de los mexicanos, mientras que los americanos que viven en la frontera ganan menos que el resto de los americanos. Entonces hay como que una distorsión rara, pero específicamente lo que ellos atribuyen a que esté retrocediendo pues la importancia que juega el retail en estas ciudades para los mexicanos es, primero, el crecimiento de los negocios en México. Dice, antes tenían que venir a comprar acá, pero ahora esas cadenas están en México también y hay muchas más alternativas para comprar productos, y hay muchos más productos que antes no estaban disponibles en México. Antes me refiero a hace 20 años, porque aquí es un estudio del 2002, del 2002 o 2003 a 2023. Dice, o sea, el crecimiento de las cadenas comerciales del retail en México ha sido muy importante, y eso ha hecho que muchos mexicanos pues ya no tengan que venir acá, simplemente lo compran allá. Pero el otro que me pareció también o al menos quienes vivimos cerca de la frontera lo hemos vivido ha sido muy notorio, es que los mexicanos le están sacando la vuelta al cruce fronterizo. Al Y tiempo eso de tiene espera, que ver claro. al tiempo de espera. O sea, yo me acuerdo de niño cruzar, que era, pues ya podía haber mucha fila, un puente o así, pero por lo normal no era así. Y ahora, pues es como que legendario las horas que hay en los cruces. Obviamente, este estudio no toca el otro tema, pero el otro tema son los retenes en las carreteras en México, hacia Estados Unidos. O sea, se ha vuelto mucho más, hay mucho más fricción para cruzar. De hecho, el punto que más me brincó es que dicen que al mexicano promedio, antes, no al mexicano promedio, al mexicano que vive en la frontera, antes, uno de los elementos más significativos para ver si iba a comprar cosas en Estados Unidos o no era el tipo de cambio. O sea, que el mexicano estaba muy al pendiente del tipo de cambio, y si había buen tipo de cambio, se cruzaba a comprar, y si no, no. Dice, ahora eso no es tan relevante comparado con revisar cuánto me voy a tardar en el cruce. Y si me voy a Pues tardar ahora mucho, dicen, pues aunque mejor esté no voy. dicen, aunque esté a 17:35, si voy a hacer 5 horas o 3 horas para cruzar, prefiero pedirlo O online. sea, ese es uno de los findings que trae aquí, como que empieza a cobrar más importancia
pues el tiempo, la friega de ir, el tiempo que voy a perder. Aquí no habla nada. Quiero suponer también y digo, que pues también hay gente que no quiere cruzar porque todo lo que está pasando del movimiento contra los inmigrantes y Migrantes. demás, ¿no? Que seguramente también tiene un impacto en esto, pero sí me pareció que es muy significativo desde la óptica que lo quieras ver. O sea, el rol que juega el cliente mexicano en los comercios de Estados Unidos, por un lado, el desarrollo diferente que están teniendo estas dos regiones, el impacto que tiene en este consumo el que estén acá cadenas que antes no estaban o que tienen hoy mucho mayor variedad de productos. Evidentemente el tema de e-commerce debe ser muy, muy significativo para efectos de estas cifras. En fin, yo creo que es un tema importante para todos los que están en retail. O sea, yo me puedo pensar, Monterrey sigue siendo una ciudad en la que en todos lados vemos panorámicos de Laredo, Com Shop aquí, o sea, de McAllen y así. De hecho, curiosamente, McAllen es como que de las que menos ha sido afectada por esto. O sea, como que McAllen sí sigue teniendo muchos mexicanos que compran, pero es más bien como que la excepción. Entre ellos Lucy, que nos ha platicado nuestra editora, que ahí se va de shopping también, Eli. Pero es que, a ver, o sea, sí es una realidad que en México cada vez hay más oferta de productos y de tiendas que antes no teníamos, que solamente estaban en Estados Unidos, y esta opción de comprar online. Aunque yo creo que los descuentos que te dan en Estados Unidos nunca van a ser los mismos que aquí. O sea, aquí todas estas promociones de El Buen Fin, meses sin intereses, 20% de descuento, no se comparan con los descuentos que puedes encontrar en un Black Friday en Estados Unidos. Pero creo que sí, este No punto sé, ¿no no sé. sabes? No sé. Yo creo que Totalmente. depende del tipo de producto o sea, creo que como regla general tienes razón, pero luego va a depender ya también del tipo de producto y cosas, ¿no? Sí, y Yo digo, también, a ver, lo traigo presente por una tele. Como que en mi mente siempre okey, una tele, bueno, es que sí, de repente ves unas teles en Walmart en Estados Unidos que cuestan $25. No sé, digo, pero sí me sí. acuerdo muy bien que un caso que alguna vez vimos de que queríamos comprar una tele en la casa y pues siempre dices, no, pues la voy a comprar en Estados Unidos, pero no hace ningún sentido el aparatote y luego traértelo es un rollo. Y realmente aquí en un Buen Fin tienen un descuento que lo hace prácticamente igual, ¿verdad? Pero pues sí, va a depender del tipo de producto. Sí, y a ver, como dices, es ver que sacrificas tu tiempo de cruzar la frontera o, pagar un precio un poquito más alto, y pidiéndolo a tu casa, ¿no? Pero creo que, esta parte que mencionabas de que cada vez son de un poder adquisitivo más alto las personas que viven en la frontera, pues igual y prefieren ya tomar un avión o irse más a San Antonio u otras ciudades, ¿no? O sea, no llegar solamente a las que están en la frontera. Sí, sí, sin duda. Es un cambio, es un cambio que estamos viendo en los últimos 20 años y yo creo que tiene un impacto aquí en Monterrey también, en los centros comerciales aquí en Monterrey. O sea, yo creo que al final dentro de esto hay también como que un elemento cultural de quien, como que eso era parte de su definición de vida. Voy a Estados Unidos a comprar mi ropa, ¿verdad? Y a lo mejor Sí. ya no lo es o ya no es tan significativo como lo fue, o al menos no lo está haciendo a la frontera, o a lo mejor sí para algunos otros grupos, pero esto tiene implicaciones para quienes son responsables aquí de cadenas relacionadas con temas de retail, ¿verdad? Sí, la verdad muy interesante el reporte. Yo creo que también tiene un impacto importante, en lugares como San Diego, el hecho de tener el CBX en Tijuana, ¿no? O sea, si se replicaran estos modelos en otras ciudades fronterizas, Sí. creo que tendría un impacto importante, porque ahí es mucho más ágil el cruce, ¿no? Yes, de acuerdo, Susana. Muy bien. Bueno, yo traigo otra nota sobre Pinterest, porque, a ver, ya hemos platicado en White Paper en varias ocasiones sobre esta empresa y de hecho México es el quinto mercado más importante para esta compañía a diferencia de otras empresas tech. De hecho, tienen oficinas en nuestro país y ahí no solamente hay representantes de ventas, o sea, hablan de que más del 80% de los 181 empleados de la empresa en México son ingenieros. Entonces, eso me pareció súper relevante y de hecho en un reporte del New York Times, un reportaje que salió en 2025, destacaban que Pinterest había registrado un crecimiento reciente de doble dígito tanto en ventas como en usuarios. Y este artículo menciona que más de la mitad de quienes usan la plataforma actualmente son Gen Z.
algo que está raro para una compañía que pues es muy millennial, ¿no? Que existe desde el 2009. Y aquí habla de un fenómeno muy importante, que la gente está buscando, digamos, un espacio más positivo, como que es un rincón positivo del Internet más allá de otras plataformas de social media que vemos que tienen contenido de todo un poco y que muchas veces nada más nos hace ruido y nos Sí. contamina nuestro algoritmo. Entonces, creo que es una empresa que sigue manteniéndose relevante y que México es un mercado que les interesa bastante. Sí, a mí me brinca un poco esto porque como Pinterest y de alguna forma también LinkedIn se han querido colgar de ese, me voy a posicionar como el positivo, ¿no? Ujú. Aprovechando digo, es evidente que el tema en X es, en Twitter, que es, como muy tóxico, y yo no Sí, sé, en Facebook, que me imagino que también debe haber muchísimo de eso, y no sé hasta qué punto en Instagram, pero ya como que a todos estos les gustó, ¿no? Es que yo soy el espacio, seguro y el seguro. espacio positivo, ¿no? A mí de esta nota sí me pareció eh, muy importante el que yo no tenía idea que sí Ujú, están desarrollando producto, porque sí vemos con que, no sé, Google tiene unas grandes oficinas en México y Meta tiene unas grandes oficinas. Son oficinas de ventas, está muy ujú, bien. Está ahí el gran negocio que tienen aquí es vender publicidad y subir gente que compre publicidad y tiene equipos muy sofisticados y está muy bien. Pero ujú, eso es muy diferente a decir, oye, voy a poner una oficina de desarrollo de producto, que entiendo que eso es lo que Pinterest ha venido haciendo en México. Me ujú. parece un dato importante. ¿Tú usas Pinterest o no? Sí, a ver, sí lo uso, pero algo que me llama la atención es que estén desarrollando producto y a mí la verdad, Pinterest Shopping no me parece muy user friendly. O sea, yo lo No. uso para consultar cosas de decoración, por ejemplo, ideas de ¿Te sirvió para remodelación, nuestra decoración. oficina nueva o no? Exacto, exactamente, para muebles, ideas de decoración, cosas de cocina, pero realmente para comprar no se me hace friendly porque te saca de la plataforma. Si tú tienes interés en comprar algo, porque según yo no todo se puede comprar, hay algunas cosas que sí y otras no, te saca de la plataforma y te lleva a otra como Shopify. A diferencia de TikTok Shop, que ahí sí, si compras, le das clic y es directamente la transacción. Sí. Entonces, sí la uso, pero creo que tienen que definir muy bien este modelo porque tienen gran potencial. Sí. Sí, yo honestamente no la Tú no conozco, usas. pero su posicionamiento en mi mente es positivo en el sentido Sí. de que sé que es como que algo más feel good en ese sentido. Pero bueno, este es un buen dato, ¿no? Saber que tienen ingenieros en México y que eso es como que lo que quieren presumir, ¿verdad? Sí, porque a ver, ya, como decíamos, en México, 20 millones de usuarios activos al mes. Esto es 4.4% de la empresa a nivel global. Sí, sí, de Entonces, hay acuerdo. potencial en México. A mí me encantaría que fuera más fácil poder comprar. O sea, imagínate, dices, me encantó ese sillón para mi oficina, se vería perfecto en este set y que lo puedas comprar. O las Ujú. ideas de lunch para tus hijos. O el outfit para X evento y que ya te ponen ahí las marcas y el Ahora, link ese directo. nunca ha sido el negocio original. El negocio original ha Sí, sido simplemente que consumas contenido, ¿no? Y que creo que exacto. guardas contenido y comparas y así. Y el negocio principal es la venta de publicidad, como en todas las demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, y ver que también otras empresas están abriendo tech hubs en nuestro país por la gran calidad, yo creo, y cantidad de ingenieros que tenemos, creo que también es una buena noticia, ¿Sabes ¿no? quién? ¿Sabes quién? Me acabo de acordar. ¿Quién tiene? Home ¿Quién? Depot. Home Depot le Ah, está contratando muchísima gente aquí, que okey, incluso era un tema porque era un equipo de muchos ingenieros, pero muchos, no me acuerdo cuántos, para desarrollar producto de tecnología, que además okey. Home Depot pues es bien grande en México, ¿no? Es una cadena con, Ujú. con mucha presencia pero además como que era un equipo que ni siquiera dependía de Home Depot México, o sea, era realmente otra organización. No son los únicos, en algún momento creo que Carla y yo hicimos un deep dive de este otro tipo de nearshoring, pero bueno, aquí está Okey. eh, otro ejemplo Y con otro que también Pinterest, me acordé ahorita, Capital One, este banco que abrió un Capital One hub, o sea, también. ellos ni Ujú. siquiera tienen operación, o sea, presencia Sí, en México, ¿no? sí, Pero para, posiciones de product management y desarrolladores, abrieron un hub también. sí. Y de hecho, pues ya que sacaste el tema de Capital One, yo lo traía aquí entre mis pendientes, pero pues viste que compró a Brex, ¿no? Sí, sí, sí. Fun fact,
Brex es la fintech que White Paper usa en Estados Unidos. Es Ujú, donde tenemos nuestras cuentas en Estados Unidos. Y curiosamente fuimos a dar con Brex porque yo quería abrir cuentas en Silicon Valley Bank. Cuando empezamos y Silicon Valley Bank me ay, qué mandó a la suerte que fregada. no, qué Sí, me mandó suerte. a la fregada, me escribieron que nosotros no calificábamos para el tipo de cliente que ellos tenían y pues dije, pues yo, pero necesito tener cuentas en Estados Unidos y encontré Brex y la realidad es que pues nos ha ido muy bien. Que Brex es una, para quien no ubican, es una fintech americana especializada en servicios financieros para pequeñas empresas, ¿no? Y empezaron incluso muy enfocados en el ecosistema emprendedor en particular, todo Ujú, digital y demás, que la fundaron dos chavos brasileños que estaban en Stanford, que ellos ya tenían experiencia como emprendedores. Es así como que la típica historia de dropouts que dejan de estudiar en Stanford y salen y bien chiquitos tenían, no sé si 21 o 22 o algo así, cuando arrancan Brex. Y como ya tenían ellos algo de track record, pues como que vendían muy bien la cosa y desde el principio consiguieron inversión y si no me equivoco es como del 2017 por ahí, esta startup. Y la noticia ahora es que la semana pasada dieron a conocer que los estaba comprando Capital One en ujú, un deal que evalúa al neobanco en $5,150 millones. okey. Ahora, como todo en la vida, pues esto fue controversial, suena muy rollero, pero esto fue, hay dos puntos de vista. Y la parte en un newsletter que leía decía, el lado del vaso medio vacío Sí, es que esta evaluación está muy por debajo de la evaluación de $12,000 millones que lograron en 2022. O sea, hace okey. casi 4 años por ahí consiguieron, no me acuerdo cuánto, por aquí debo de tener el dato, pero muchísimo dinero en una ronda de inversión que la evaluación era de 12,200 o 12,300 millones, ¿no? Y ahora la están vendiendo a menos de la mitad. Entonces, Ujú, eso para efectos prácticos, ¿qué significa? Pues que quienes entraron con esa evaluación, de entrada parecería que no van a ganar dinero. No sabemos los detalles. La realidad es que por lo general cuando entran las firmas de Venture Capital con ese tipo de evaluaciones también ya tan tarde, suelen tener algún tipo de preferencia. Entonces, es muy probable que primero cobran ellos, ¿no? Al menos que se les regrese la parte que invirtieron, ¿no? ujú, Entonces, yo quiero suponer que tenían algún tipo de protección y entonces incluso quienes entraron con ese tipo de evaluación, pues van al menos a recuperar su dinero, ¿no? Ahora, okey. la parte de quienes ven esto más bien como el vaso medio lleno, decían, oye, espérate, dos cosas. Uno, estás hablando de una fintech que se vendió en $5 billones y que es una venta de verdad. Ojo que esto es bien importante cuando dicen es una venta de verdad, lo estoy diciendo así como que entre comillas, porque dice, por un lado, te están comprando, creo que la mitad de la transacción es en efectivo, o sea, es dinero que va a los accionistas, y dos, la parte que es con acciones, pues te están pagando con acciones de Capital One, que es un banco que cotiza en la bolsa, que tiene mucha liquidez, que es o sea, tiene un valor real, porque no es lo mismo que te paguen así, a que te paguen con acciones de otra startup que pues no sabe su track record, que quién sabe quién va a querer sus acciones y si las puedes vender o no. Aquí sí, pues te están dando con acciones que al final del día pues, tú las puedes liquidar y convertirlo en dinero, ¿no? Y quien hacía este análisis también decía, perdón, es que Ujú. ojo que quienes entraron con las primeras valuaciones en el 2017, 18, 19, están multiplicando su dinero muchísimas veces. O sea, A había un eso iba, cálculo, 700 sí, veces, ¿no? 700 veces, eso es fuera de serie. es un cálculo de que quienes habrían entrado en la primera ronda podrían haber multiplicado su dinero 700 veces. Yo no digo, a lo mejor era muy poquito dinero y lo que tú quieras, pero pues otra vez depende del momento. Entonces, es una transacción que siempre va a haber quien critica y que diga, no, pues mira, es que se vendió muchísimo más barata que cuanto de lo que decían que valía en el 2022. Pues sí, pero por otro lado, eso no quita que para algunos, para quienes entraron en el 2017, haya sido una súper, súper, súper transacción. O por otro lado, que digas, oye, espérate, pero pues en menos de 10 años hiciste una empresa que se la quedó Capital One, una institución muy reconocida, con mucha presencia, y te pagaron más de $5,000 millones por ella, ¿no? Había Ujú, bien, lo que pasa es que esa no sé si confiar la fuente o no, pero un analista que decía, ujú, que hizo un cálculo del dinero y decía, a ver, si les pagaron 5,000 y tantos,
creo que la última ronda fue de $700 millones, entonces seguramente se está protegida, entonces tienes que quitarle $700 millones que va a esos inversionistas, y luego creo que tenía deuda de como otros 700 millones, y entonces esa parte va a pagar la deuda, pero aún así quedaba algo así como $3,000 millones para repartir entre los inversionistas, ¿no? Debe haber quien le fue muy bien con esta venta, ¿verdad? Sí, sin duda creo que es un caso de éxito y hay muchos beneficiados. Y también nos habla de este apetito por servir bien a segmentos empresariales en pagos con tarjeta y banca en general, ¿no? Esto un poco a diferencia de el consumo masivo, por ejemplo, que es un segmento que no hay tanta aceptación. Es decir, no sé, pensando en las cadenas de suministro, ¿no? De una compañía, ¿cuánto realmente puedes pagar, por ejemplo, con una tarjeta o importadores, cómo tienen que hacer muchas vueltas para estos transfers internacionales? Creo que todo este segmento que atiende Brex, pues puede ser interesante. No, claro, y te lo digo yo como usuario, o sea, Cliente, digo, sí, y ojo que no es como que ni me han patrocinado, ni me han dado ningún beneficio, ni conozco absolutamente a nadie ahí, ¿verdad? Pero sí fue la realidad que yo ya había abierto una cuenta en otra ocasión en un banco, Legacy en Estados Unidos, y fue un rollo de papelería y de sí, copias y no sé qué, ir y venir. Y acá, pues sí fue bastante más sencillo. No te digo que completamente, porque sí tenían también muchos checks and balances pensando que no eres una institución americana y lo que tú quieras, pero ujú, todo lo hicimos a distancia, y pues lo operamos, y ahora sí como que la promesa de fintech, en ese caso nosotros vimos que sí funcionaba, ¿no? Sí, parece que en su momento, pues cuando las valuaciones estaban de locura, pues fueron más optimistas, como todo mundo lo fue en el 2021 y 2022, pero pues, al final del día ahí está una institución que funciona y que ahora es parte, porque aparte del otro análisis es, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Capital One con ellos? ¿No? Porque Capital One claro, ha venido, es un banco pues muy dinámico, muy bien posicionado, particularmente con productos de consumo, ujú. y ahora pues tiene este otro lado también que se va a convertir en un buen competidor para servicios financieros, en servicios financieros, perdón, para empresas en Estados Unidos. ¿No? Sí, claro, pues ya El, el, veremos. el, Sí, sí, el newsletter que leí decía, this is a reality check. Si no estás en AI, pues ujú. estas son más bien las valuaciones, no las de locura, ¿no? Sí, sí, sí. Y decía, y es un huge victory, o sea, le están echando muchas flores, digo, nomás porque AI puso todo fuera de contexto en los múltiplos y las valuaciones, pero aquí está hablando de una fintech que está siendo adquirida por una institución muy fregona, ¿verdad? Oye, justo ya que mencionas AI, aquí hay otra nota que sacamos en White Paper, que contra todo pronóstico, en Estados Unidos el número de personas que están aplicando a una escuela de derecho aumentó 17% en comparación con el año pasado o 44% más que hace 2 años. Y es un artículo del New York Times que analiza pues cómo está cambiando la profesión y las dudas que hay con respecto a cómo AI podría tener un impacto significativo en el trabajo de los abogados, ¿no? Y es que, a ver, yo creo que sí es una profesión que suena de las más amenazadas por AI, pero al mismo tiempo es una carrera que, pues, tiene una regulación, ¿no? Es decir, a ver, tú eres libre de usar un contrato de ChatGPT, pero si luego te metes en una bronca, pues igual vas a necesitar al abogado que te defienda y probablemente te diga, te lo dije, ¿no? No uses AI, ¿no? O sea, creo que el Sí. derecho y la inteligencia artificial, pues, van a ser complementarios y sin duda los economics van a cambiar, pero en el fondo, digamos, siempre se va a necesitar un abogado. A ver, yo pienso en mi papá, que él es súper meticuloso, él es abogado corporativo y siempre se tarda mucho tiempo en revisar un contrato porque es muy meticuloso, revisa los detalles, va y viene, cosas que pues ella muchas veces se equivoca, ¿no? Y no tiene Sí. esa, como que esa delicadeza de la información, de los detalles, siento, todavía. Sí, when the stakes are higher. Está buenísimo el artículo del New York Times. Yo lo quería poner Sí, porque, pues, como mi hija está por graduarse de Derecho y todo este claro. tipo de cosas le interesa mucho. Aparte, ¿sabes qué? Digo, otro fun fact, pensando en que este ha sido un episodio distinto, mi impresión es que White Paper le ha ido especialmente bien últimamente con abogados. O sea, yo veo que estamos creciendo en suscripciones ¿De de, abogado? de abogados, Ay, mira, no sabía. incluso ya tenemos suscripciones corporativas de despachos de abogados que llegaron, que no era como que yo creía, me imagino que pues de alguna forma les debe servir a algunos para prospectar, para identificar Sí, clientes, o al menos si vas a 100%. hablar, nada que sale un cliente tuyo y tienes de qué hablar con ese cliente, etcétera. Pero bueno,
Por eso quería yo destacar esta cifra, porque parte de este artículo, Ajá, que como bien señalas, está buenísimo el artículo del New York Times, porque sí dice, "Oye, está chistoso y hay como que, al menos en Estados Unidos, hay una cierta relación, ahí lo explican, entre el crecimiento de la gente que entra a estudiar derecho cuando la economía se desacelera. O sea, como que hay una cierta relación que cuando los mercados se están desacelerando, crece la gente que aplica a la escuela de derecho, a las escuelas de derecho, ujú, perdón. Pero aquí decía, pero como que ahora otra vez está creciendo y nadie está pensando en el impacto que va a tener en un mediano plazo AI. Y porque dice, claramente hoy no, pero quizás en un mediano o largo plazo, pues esta es una sí, de las profesiones que debiera ser más impactada. ujú, Por otro lado, decía, a ver, los despachos más grandes hasta ahora en Estados Unidos no están haciéndose más chiquitos, se están haciendo más grandes. Y seguramente este tipo de plataformas y este tipo de herramientas, pues les van a servir para hacerse más eficientes en su trabajo, para dejar de hacer cierto tipo de funciones, pero van a hacer algunas otras. Yo siempre pienso en el ejemplo de los bancos y los cajeros automáticos, ¿no? ujú, Que en su momento, cuando los cajeros automáticos, ya hace varias décadas, pero empiezan a crecer, pues hubo todo este concepto de que pues, ya los bancos iba a haber mucho menos gente trabajando en los bancos, porque los cajeros automáticos pues no hacen las funciones que hacía un cajero de una persona antes. Y la realidad es que hoy sabemos que los bancos son mucho más grandes en términos de humanos. Sí, lo único que pasó es que esas funciones ya no las hacen personas o en su mayor parte no las hacen personas. Yo creo que algo similar vamos a ver en muchas profesiones y probablemente en el derecho sea una de ellas, ¿no? Pero sí, claro. lo que sí es indudable el dato es que pues parece que en Estados Unidos va a haber generaciones con más abogados. Sí, sí, sí. Digo, y algo que también me llamó la atención del artículo es que dicen que aunque ChatGPT supuestamente pasó el examen de la barra de abogados desde 2023, hasta ahora esto no se ha reflejado, o sea, no ha tenido un impacto en un menor número de contrataciones en los despachos, ¿no? Pero bueno, Sí. cada vez, pues, va a ir tomando más importancia. Pero bueno, tú también eres abogado. Bueno, yo me gradué de la escuela de Derecho, pero no puedo considerarme abogado porque pues nunca trabajé realmente de abogado y Okey. los abogados se enojan cuando digo que soy abogado, pero sí me gradué de la Libre Derecho de Monterrey. Muy Este, bien. hace rato hablamos de adquisiciones y esta semana se dio a conocer también que Tuavi, que es una startup de origen colombiano, pero que tiene en México ya muchos años y un negocio grande en México, está comprando a Pulpo, que es una startup mexicana que hizo una plataforma para donde el cliente son los agentes inmobiliarios. O sea, esta Ujú, no es la idea. Cuando empieza todo el tema de PropTech, de todas estas startups que pretendían reinventar lo relacionado con el real estate y con los temas inmobiliarios y demás, como que mucho era para brincarse a los intermediarios y para poder llegarle directo al consumidor. Y Pulpo no, Pulpo era una plataforma para los agentes inmobiliarios que como que la promesa era así como que gestionar, controlar, mejorar el rendimiento de un equipo, ¿no? O sea, nosotros entrevistamos al fundador hace 3 o 4 años, no me acuerdo, pero el software funcionaba como un hub de información para darle seguimiento a los clientes, a los procesos legales y evaluar propiedades y que todo lo que querían era como que se acortara muchísimo la transacción, una transacción que suele ser muy compleja y muy lenta y querían que fuera mucho más sencillo. Según los datos aquí, Pulpo ha crecido muchísimo en los últimos 2 años, se multiplicó varias veces su tamaño, que se había utilizado para, digo, son las cifras que luego comparten los emprendedores, ¿no? Que en White Paper hemos sí. aprendido este, pues, cuando no te dicen los datos exactos, por algo será, pero aquí en este caso dicen que fue utilizada para vender el equivalente de 215 millones de dólares en propiedades Ujú, el año pasado, ¿no? O sea que 215 millones de dólares de propiedades que se vendieron, de alguna forma u otra, los agentes inmobiliarios usaron Pulpo, ¿no? Y bueno, pues es una herramienta que está ahí. Tuavi, por otro lado, es una PropTech colombiana de las que fueron también más grandes, o sea, hablando en el 2021, 2022, si no me, es más, estoy seguro que Tuavi tiene a SoftBank, a Tiger Global como inversionistas, debe ser un unicornio, o sea, debe ser de las que lograron una evaluación de más de $1,000 millones y pues hasta donde entiendo, México es su principal mercado, aquí es donde se encontraron un mercado más grande y bueno, pues ahora se están quedando con Pulpo. No me queda muy claro
¿qué es esto? Si es una acqui-hire, si es que realmente quieren esto, o si Pulpo sí había conseguido dinero de Venture Capital, había hecho algunas rondas. Entiendo que es también de Y Combinator. No sé si esto es una muy buena salida para ellos o no. Si te soy honesto, Susana, a mí el tema de PropTech es algo que, es más, tú traes hoy la duda de la semana, Ajá. pero yo la puedo poner después en otra ocasión, porque para mí el tema de Sí. PropTech, pues como que ya no sé en qué quedó. O sea, es de esas segmentos que se veía súper prometedor en su momento, hace 5, 6, 7 años, que iban a reinventar la manera en que pasaban las transacciones en el mundo inmobiliario, que si lo ves desde un punto de vista racional, como que dices, es que, pues sí, hace mucho sentido que le puedas meter tecnología aquí. Hubo Ujú. en su momento varias startups que consiguieron muchísimos millones de dólares de inversión y que crecieron muchísimo. Sé que muchas de estas o varias de estas siguen existiendo y están ahí grandes, pero también es una realidad que medio dejamos de escuchar de qué ha estado pasando ahí y creo que como le ha pasado a muchos emprendedores en muchos segmentos diferentes, a partir de una cierta escala y una vez que empiezan realmente los temas regulatorios complicados y que se van atorando en el momento. Nosotros en las predicciones que hicimos, Carla y yo en su momento, yo insistía mucho en que este va a ser un año donde vamos a seguir viendo consolidación de startups que están ya en un cierto tamaño Ok. pues necesitan juntarse una con la otra, así sea porque le urge a sus inversionistas un éxito y le urge regresar dinero a sus propios inversionistas o Ujú. porque pues, para seguir creciendo ya no lo pueden hacer solos y hace más sentido juntarse. Me encantaría entender qué están haciendo aquí tu Avi y Pulpo. Me da la impresión de que es algo de ese tipo, Ujú. pero hasta ahí es donde sabemos. A ver, yo creo que con esta adquisición están tratando de sí migrar más a una diversidad en sus servicios alrededor de la industria inmobiliaria, más tech, pero menos concentrados en la propuesta de valor inicial que presentaron. No sé si te acuerdas, pero cuando empezaron, trataban de ser como esta apuesta innovadora, replicando un poco lo que vimos en Estados Ah, Unidos con Zillow, ¿no? Que era ajá. compras una propiedad y la revendes, y pues en Estados Unidos vemos que no les salió, ¿no? Y les costó, si Los no me iBuyers. equivoco, sí, Sí. sí, les costó $1 billion en cash o algo así, y muchísimo en valuación. Entonces, hace unos años admiten que se equivocaron y se salieron de eso, y ahora he sabido que tu Avi justo han evolucionado a ser una inmobiliaria tradicional, ¿no? Y dejan esta opción de comprarte en cash como una última opción y con un descuento de creo que 30% el valor del avalúo. Pero entonces promueven y te atraen diciendo que te pueden comprar, pero digamos que esa es la última opción, ¿no? O sea, en el menú Ya. lo que te proponen es básicamente promover tu casa, tu propiedad en exclusiva como cualquier otra inmobiliaria, pero bueno, no me sorprende esta adquisición porque creo que van a empezar a diversificar y creo que también sería interesante conocer sus números, ¿no? Realmente cuántas transacciones están teniendo en adquisiciones y en reventa, pero si este modelo, no sé, se me hace como si Kavak te dijera que no te va a comprar el coche de contado y más bien te lo promueve y te cobra una comisión y ya la última opción fuera Claro, que comprar, de hecho ¿no? creo que también tienen esa alternativa ya, Ah, pero no sabía. sí, creo, no estoy seguro. Pero Okey, sí, aquí esta transacción en particular, pues para mí, otra vez, sin tener muchos detalles, porque no hay muchos detalles al respecto, sí. eh, es un reflejo de cómo dicen, a ver, yo ya tengo esta empresa que la traje a este tamaño, tú también tienes un buen tamaño, mira, pues si nos juntamos, tú tienes esta base de clientes, traes esta funcionalidad, yo esta otra, lo vamos a juntar y vamos a convertirnos en una empresa pues, más atractiva, ¿no? Y con otra escala. Más que propiamente creo que un super éxito para los inversionistas. O Sí, ojalá y me esté equivocando y alguien me llame y me diga, no, güey, nos fue 78x lo que invertimos. ¿Verdad? sí, claro. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. Muy bien. Bueno, y la última es sobre un post que vimos en LinkedIn de Chip Wilson, el founder de Lululemon, en el que le echa la culpa al consejo de administración por un problema con unas prendas que sacaron del mercado y literalmente pone:
Retirar la línea de productos Get Low después de solo 3 días es claramente un fracaso operativo total. Esto ocurre apenas 17 meses después del fallido lanzamiento de los leggings Breeze Through, una línea de productos que también fue descontinuada por fallas similares. Y dice, entre otras cosas, que esto no es culpa de los empleados, de los trabajadores, sino que del Consejo de Administración. ¿Cómo ves? Yo quería destacar este tema en White Paper, más allá del tema de Lululemon, que no es ninguna novedad, ya lo hemos hablado aquí. Hoy la marca enfrenta una serie de problemáticas. Creció de manera espectacular en valor durante la pandemia y después de la pandemia, Se y cayó después. particularmente en México además le ha ido muy bien, y con la audiencia de este podcast particularmente bien. Pero aquí el punto relevante para mí es el rol de un fundador Sí, que ya no que trabaja ahí. está. Sí, bueno, que ya no digo, sigue siendo un accionista bien, según yo es el accionista más importante, aunque Sí, tiene menos del 10%. sí es de los Pero el principales. rol de un fundador que ya no trabaja ahí, como bien señalas, y que está friegue y friegue y friegue al management actual, porque esto no es novedad, o sea, esta es la última que ha hecho en los últimos años, presionando para y, y poniéndole gorro a los responsables de la organización. En este en particular, el mensaje es así como que muy fuerte contra el consejo. Es responsabilidad de ustedes, ¿no? Y yo pensaba, ¿alguna vez veremos algo así en México? O sea, en donde el No creo. fundador de una empresa, claro que no pasa porque pues, son las Sí, mismas familias y está dentro de la misma familia. Algo así pasa dentro de las familias, ¿no? sí. En donde el primo le menta a la madre al otro primo, que es el que está a cargo de la empresa, o que porque no está en el consejo y demás, pero no en un Públicamente no. post en LinkedIn, no. Incluso, si no me equivoco, Chip Wilson en algún momento está comprado anuncios en el New York Times, ¿verdad? O cosas así para presionar. Ya logró cambiar al CEO, o sea, al finales del año pasado, después de estar friegue y friegue, ya el consejo decidió, o no sé si el CEO solo decidió, pero la cosa es que están cambiando de CEO, pero él quiere cambiar también el consejo. Ujú. Y aparte, como que él no quiere ser que el que retome la empresa. No es el caso de Howard Schultz en Starbucks, que como que quiere regresar a ser él, y O que Steve también Howard Jobs o Schultz es otro Michael que ha Dell. hecho, exacto, Sí. que ha hecho ese tipo de presión. Pero no sé, o sea, ¿tú te imaginas que pasara algo así en México? Híjole. O sea, a ver, la verdad sí admiro que tenga esos pantalones y que no tenga pelos en la lengua y diga: "A mí no me importa, están haciendo las cosas mal, está cayendo el precio de acción y esto nos está impactando muchísimo en el market cap, y en la reputación de la compañía". Quizá no es la forma de hacerlo, pero tal vez es una manera de presionar más, hacerlo públicamente. Sí. Entonces, no sé si en México lo veo difícil, pero No, digo, para empezar, no, o sea, es muy raro el caso de una empresa en México, sobre todo de un cierto tamaño, que la propiedad esté pulverizada. Casi todas siguen estando concentradas en una familia o en un grupo de familias que tienen el control, y por lo tanto, yo creo que ese tipo de declaraciones deben de estar en chats familiares. O sea, si alguien le toma una foto al grupo de WhatsApp de no sé qué sí, familia, que debe haber ese tipo de mensajes allá adentro. Aquí, pues pasa diferente en Estados Unidos, donde tienes la propiedad pulverizada, y digo, sí, luego también tienes por eso los activist investors y demás, y claro. esto se ventila en público, y pues a lo mejor aquí este señor Wilson dijo, pues la única manera de realmente presionar es hacerlo público, y ahí está. O simplemente a lo mejor termina siendo gente tan genuina en ese sentido, que, como bien dijiste, sin pelos en la lengua, que se le antoja y pone lo que pues, se le cruzó por la cabeza en ese momento, ¿no? Claro. Veremos qué pasa con Susana, Lululemon. tú traías la duda de la semana. Sí, a ver, tengo una duda. Ayer me platicaron, bueno, más bien el fin de semana vimos algunas notas periodísticas que contaban que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con 8 economistas independientes y con su gabinete para platicar de la situación económica de México, cómo la veían, qué ideas tenían, cómo México puede crecer, etcétera, ¿no? Que es algo, creo, sin precedentes en esta administración y en la pasada, lo cual se tomó como bastante positivo. Y de hecho, esta semana también va a tener otra reunión con los principales bancos de México. Bueno, me parece que como con 20 banqueros, para discutir y poner sobre la mesa la situación, ¿no? Entonces, ahí tengo 2 dudas. Una, que sí es algo muy positivo, pero ¿qué viene después? ¿No va a haber algún seguimiento después de estas propuestas, después de estos análisis? Y la otra,
va en relación a la reunión y a una plática que tuve con un CFO, uno de los CFOs de las empresas más grandes de México, que me decía, yo creo que una de las principales cosas que frena el crecimiento de México es la falta de financiamiento a las empresas. Y creo que es un tema que no se habla mucho, no se pone sobre la mesa y queremos saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que le falta a México para seguir impulsando el crecimiento? Y esa es mi duda. Muy bien. Pues este podcast sabemos que lo escuchan muchos banqueros y lo escucha mucha gente que está relacionada con temas de créditos, es que nos serviría mucho escuchar su feedback. Susana, pues qué padre que estuviste ahora con nosotros para, si les gusta lo que hace Susana, deben suscribirse a White Paper. O sea, Susana tiene un resumen diario que es solamente para suscriptores de White Paper, donde vemos estos temas en una versión muy ejecutiva, muy rápida, pero que de alguna forma te sirva para empezar el día mejor informado que cualquiera de las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Sí, muchas gracias por invitarme, René. Y la verdad es que toda la gente que escucha White Paper hoy agradece que a las 6, bueno, 6:24 que les llegue el newsletter y el podcast, pues estará disponible 7:30, 8. Agradecen que puedan ir de camino a la oficina escuchándonos y poniéndose ya al corriente para llegar a la oficina con la información más relevante de negocios. Sí, Así que suscríbanse. sí, lo que nos dimos cuenta es que hay personas que más que leer un texto que prefieren escucharlo o que les funciona mejor para mientras van camino al trabajo o haciendo ejercicio en una versión pues súper ejecutiva, muy directa al grano, y Susana pues ya tiene muchísima experiencia haciéndolo y bueno, pues es un producto para suscriptores. Te puedes suscribir en whitepaper.mx. Mil gracias, Susana, y seguimos en contacto. Gracias, René. Bye. Bye. Este año, en la feria de retail más importante del mundo, la que se organiza cada año en Nueva York, el CEO de Walmart, Doug McMillon, dijo que en el retail cada rol va a cambiar en gran medida por la implementación de AI, de inteligencia artificial, y sobre todo porque les permite quitar fricción de la operación diaria, desde la tienda hasta la parte de supply chain, pensando en que los equipos se puedan enfocar así en las decisiones que realmente tienen un impacto en las ventas, en el margen y en el servicio, ¿no? Nosotros en White Paper entendemos muy bien que la inteligencia artificial va a tener un impacto en muchas industrias y, como señala Doug, pocas tienen un potencial de transformación tan grande como el retail. El reto, sin embargo, es pasar de declaraciones y teoría a resultados operativos y a un ROI concreto. En una industria como retail, esa transición no es cualquier cosa, ¿no? Por eso hace sentido ver la trayectoria de Arkham Technologies. Tienen 3 años en el mercado y Arkham, a lo largo de este periodo, no solamente ha construido una plataforma de datos y AI de primer nivel, sino que hoy es un socio estratégico de grandes retailers que están ya viendo resultados tangibles. Con casos de uso en producción, desde agentes de AI que monitorean promociones, mejoran el control operativo y planifican la demanda, Arkham combina tecnología y talento experto para ayudar a los retailers a incrementar márgenes y ganar eficiencia. La pregunta para los grandes retailers mexicanos ya no es si van a usar AI, sino qué objetivos van a acelerar este trimestre. Para saber cómo transformar tu empresa en una AI first, visita arkham.tech/white paper y agenda tu demo. Como quiera, está la liga aquí en la descripción de este episodio.